Hoy en el frasco. En general en Israel se sigue con enorme interés los nombramientos ahora realizados por Donald Trump. Estados Unidos tendrá nuevo embajador en Israel. El martes, el presidente electo Donald Trump anunció que será el conservador Mike Huckabee. Es cristiano evangélico y un feroz partidario de Israel y defensor de los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada. Él no reconoce que exista siquiera un pueblo palestino. El gobierno de Israel celebra los nuevos nombramientos de la administración de Donald Trump, de forma especial el del nuevo embajador de Estados Unidos en Israel. Este gesto y otros similares fueron convenciendo, o están convenciendo a la mayoría de los miembros del gobierno israelí de que la presidencia de Trump va a ser beneficiosa. Marco Rubio, hijo de migrantes cubanos y senador por Florida, será el secretario de Estado en el segundo gobierno de Donald Trump. Pero más allá de ser latino, que no es una ideología, si algo define a Marco Rubio son sus posiciones ideológicas ultraconservadoras. Es un tipo made in Miami, ¿no? Y los Estados Unidos debe dejarlo bien claro que estamos al lado de Israel, no en el lado de Irán. Conoce al nuevo secretario de Defensa de Trump. El sionismo y el americanismo son las primeras líneas de la civilización occidental y de la libertad en el mundo de hoy. Se considera en general que los nombramientos hasta ahora refuerzan esa imagen de que Donald Trump va a apoyar de manera clara a Israel. Hablaremos de esto y más con nuestro invitado del día. El frasco, una molestia para los patrocinadores de genocidios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Si usted creía que había visto todo en materia de hipocresía, piénselo de nuevo, porque aquí les presentamos la escuela de Trump y de Rubio. 2016, Marco Rubio, Donald Trump, la persona más vulgar que jamás haya aspirado a la presidencia. También en 2016, comunicado de prensa de la campaña de Rubio. Donald Trump es peligroso. Pero el señor Rubio fue mucho más allá y en su ataque contra quien en aquel momento era uno de sus peores enemigos, decía lo siguiente. No hay forma de que vayamos a permitir una estafa para hacerse cargo del movimiento conservador, y Donald Trump es un estafador. Donald Trump es un estafador. Por su parte, quien fue denominado como un estafador decía esto del locuaz senador en el año 2015. Marco Rubio es un peso ligero total a quien no contrataría para dirigir una de mis empresas más pequeñas, un político muy sobrevalorado. No lo contrataría para dirigir ni una de sus empresas más pequeñas, pero ahora lo eligió para que sea el jefe de la diplomacia de Estados Unidos. Y así pasamos de peso ligero a guerrero intrépido. Bueno. Marco Rubio, hijo de migrantes cubanos y senador por Florida, será el secretario de Estado en el segundo gobierno de Donald Trump. Donald Trump dijo: Marco Rubio será un guerrero intrépido y nunca retrocederá ante nuestros adversarios. Y muchos medios se encargaron de enfatizar el origen latino de Marco Rubio como si eso indicara que este sujeto los defenderá o algo por el estilo. Permítannos dudar. Pero más allá de ser latino, que no es una ideología, si algo define a Marco Rubio son sus posiciones ideológicas ultraconservadoras. Es un tipo made in Miami, ¿no? Pero para ser secretario de Estado de Estados Unidos, ¿hay que ser pro Miami? No. ¿Hay que ser pro derecha? Eso es un detalle. ¿Hay que ser pro Estados Unidos? Tampoco tiene importancia. La condición es una sola. El senador pro-Israel por Florida, Marco Rubio, será el próximo secretario de Estado de Estados Unidos en la administración Trump. Y los Estados Unidos debe dejarlo bien claro que estamos al lado de Israel, no en el lado de Irán. El senador estadounidense Marco Rubio habló ante la delegación de Florida del Comité de Asuntos Públicos estadounidense israelí, AIPAC. Oficiar de empleado del AIPAC lógicamente tiene su jugosa remuneración. Según AIPAC Tracker, un espacio que hace un seguimiento y denuncia al lobby sionista, ¿cuánto recibió Marco Rubio? $1.013.563. Dinero con el que ese lobby exige a sus súbditos responder y tirarse sobre toda granada que le resulte perjudicial. 12 senadores republicanos de Estados Unidos amenazan a la Corte Penal Internacional con sanciones por órdenes de arresto contra Israel.
Marco Rubio fue uno de varios senadores que amenazó públicamente a través de una carta a la Corte Internacional de Justicia para disuadirlos de emitir órdenes de aprehensión a Netanyahu. Marco Rubio dice que está en contra del alto el fuego en Gaza. Un buen chico que cimentó su carrera política diciendo que su familia huyó de Fidel Castro. ¿Será verdad? La historia adornada de los padres del senador Marco Rubio. El político republicano de origen cubano exageró al asegurar que su familia huyó del castrismo. Bueno, el medio del país tiene cierta benevolencia al decir que Rubio exageró, para no decir lo que corresponde, mintió. Y es algo que no es de ahora, año 2011. Rubio siempre sostuvo que era hijo de exiliados del régimen castrista, pero varios medios de prensa descubrieron que no es verdad. Sus padres desembarcaron en Miami en 1956 como cualquier inmigrante que llega a buscarse la vida en Estados Unidos, mucho antes siquiera que Fidel Castro se alzara en las montañas de la Sierra Maestra. No es ninguna novedad que los políticos, en líneas generales, son capaces de todo para engañar y salir indemnes de escándalos, fraudes y mentiras. Pero, ¿culpar a los padres? En medio del escándalo, el senador se ha defendido argumentando que se ha basado en la historia oral de su familia y que solo recientemente tuvo acceso a la documentación de sus padres y se enteró de la verdad. Ahora, si un tipo miente ya desde los primeros momentos de su carrera política y hasta se escuda en su familia, imagínense lo que viene después. Pero esperen a enterarse quién será el jefe del Pentágono de Donald. Trump desconcertó a sus aliados al designar a un conductor de Fox como secretario de Defensa. Probablemente haya desconcertado a los aliados, pero no a los regentes de Trump, que saben muy bien a quién ha elegido. ¿Quién es Pete Hegseth, el presentador pro-Israel de Fox News, elegido para dirigir el Pentágono? Lo que representa la civilización occidental hoy en día es una comprensión de que el sionismo y el americanismo son las primeras líneas de la civilización occidental y de la libertad en el mundo de hoy. Palabras que no sorprenden teniendo en cuenta que antes de ser periodista de Fox News, Hegseth tuvo otra cosa antes que tinta en sus manos. Pete Hegseth también es veterano de la Guardia Nacional del Ejército y sirvió en Afganistán, Irak y Guantánamo. Pete Hegseth fue señalado como una posible amenaza interna por un compañero de servicio debido a un tatuaje en su bíceps que está asociado con grupos supremacistas blancos. Bueno, gente muy tranquila, como verán, pero uno de los primeros nombramientos de Trump, incluso antes de confirmar cargos en su propio gabinete, ha sido el embajador en la entidad israelí. No sea cosa que se le vayan a enojar. Mike Huckabee, elegido por Trump como embajador de Estados Unidos en Israel, dijo alguna vez que no existe realmente tal cosa como un palestino. Él no reconoce que exista siquiera un pueblo palestino. Él también, inclusive ahora, plantea la posibilidad de que pueda Estados Unidos apoyar con Donald Trump ese intento de la ultraderecha israelí de que se pueda declarar la soberanía israelí en los asentamientos en la ribera occidental. No por nada, hay medios alternativos que afirman que Trump forma un gobierno estadounidense a la medida de Netanyahu, porque el plan parece ser seguir usurpando tierra palestina. Netanyahu elige a un defensor de los asentamientos como embajador en Estados Unidos tras retorno de Trump. Bueno, defensor de los asentamientos es un eufemismo para evitar decir que convalida el robo de territorio ajeno, según la ley internacional. De modo que recuerde, cada vez que lea Israel anexará, es saqueará. Israel anexará Cisjordania en 2025 con la venia de Trump. Mientras Donald Trump nombra a halcones en su equipo para el Medio Oriente, ministros ya hablan en Israel de anexiones en Cisjordania. Bezalel Smotrich, ministro israelí de extrema derecha, prometió el lunes que los preparativos para la anexión de los asentamientos ya estaban en marcha. Y siguiendo con los embajadores designados por Trump para representar a Estados Unidos, en la ONU, nadie mejor que una persona que atacó las manifestaciones de estudiantes por Palestina. Elise Stefanik fue quien hizo caer a la rectora de Harvard, Claudine Gay, por las protestas universitarias a favor de Palestina. La nueva embajadora de Estados Unidos en la ONU, el ariete de la política Israel First, Israel primero de Trump. Bueno, basta de rodeos, admitámoslo, señores, Trump no es el nuevo presidente de Estados Unidos, es la nueva secretaria de Netanyahu.
Las designaciones de Trump para su gabinete parecen alinearse con una agenda que prioriza los intereses sionistas por sobre las necesidades genuinas de Estados Unidos. La elección de figuras arraigadas en posturas probélicas y lealtades extranjeras plantea interrogantes sobre quién se beneficia verdaderamente con estos nombramientos. Se considera en general que los nombramientos hasta ahora refuerzan esa imagen de que Donald Trump va a apoyar de manera clara a Israel. Pero probablemente no le moleste mucho eso de ser la secretaria de Netanyahu, ni tampoco que le digan que es la perra de alguien más. Porque vean lo que decía la demócrata Tulsi Gabbard en 2018. Oye, Donald Trump, ser la perra de Arabia Saudita no es Estados Unidos primero. Y hoy, Trump nombró a Tulsi Gabbard, ex congresista demócrata, como directora de Inteligencia Nacional. Y hablando de personas dispuestas a ser mascotas, Milei fue a Estados Unidos a recitar un papiro de alabanzas y veneraciones a sus dioses Trump y Elon Musk, pero se hartaron de tanta obsecuencia. Formar una alianza de naciones libres, custodios del legado occidental, estableciendo nuevos lazos políticos. As the ancients one did, I believe we must unite to confront this barbarism and form an alliance of free nations, cultural, diplomatic and military. Thank you very much. Gracias por dejarme hablar. Les agradezco y me someto a todo lo que piensen y muy rica la comida. Acá tengo la pala para juntar lo que se les caiga. Hagan de mí lo que quieran y de mi país también. Hacen bien en cortarme, la verdad. ¿Le ofrezco un café, señor Trump? En definitiva, lo trataron como a un empleado de rango menor y no como a un mandatario. Lamentable. Pero Donald Trump desprecia al personaje Milei. Milei es todo lo contrario del sueño americano trumpista. Tener un presidente en la Argentina que sustituya a su embajador les parece indigno. Indigno es que frente a sus ídolos no lo hayan dejado decir su frase de "Viva la libertad". Toda una señal. Y no es que solo lo consideren alguien menor, es que él mismo se autopercibe como un liliputiense ante ellos. Gracias por hacerme parte de este evento tan importante y por permitirme hablar aquí entre ustedes que son unos verdaderos gigantes. Y mientras en las redes lo retrataban como a una mascota, quien se supone que es el presidente de un país logró caer aún más bajo, oficiando de bufón ante un grupo de estadounidenses adinerados. Aunque lo echaron del escenario, Milei no se privó de oficiar de payasito de los millonarios yanquis e hizo un bailecito vergonzoso en la cena de donantes de Trump. En fin, y mientras esas cosas suceden en torno y a los pies de Trump, Biden parece tener ganas de retirarse dejando servida la Tercera Guerra Mundial. Veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Joe Biden autorizó a Ucrania a usar misiles estadounidenses de largo alcance contra objetivos militares en Rusia. La decisión supone un cambio significativo de la estrategia de Washington en el conflicto. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que los misiles hablarán por sí mismos. Estos sistemas de misiles solo pueden ser pilotados por personal militar de la OTAN. El personal militar ucraniano no puede hacerlo. Así que no se trata de permitir o no que el régimen ucraniano ataque a Rusia con esas armas. Se trata de decidir si los países de la OTAN participan directamente en un conflicto militar o no. Si se toma esa decisión, significará la implicación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos, los países europeos en la guerra de Ucrania. Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio a Sebastián Schulz, licenciado en Sociología, especialista en estudios chinos. Sebastián, es un gusto tenerte aquí nuevamente. ¿Cómo andas, Mariano? Un gustazo hablar con vos. Todo bien. Bueno, allí veíamos, ¿no?, esto que decía Putin, ¿no?, acerca de lo que está sucediendo. ¿Cómo ves esto? Porque, digamos, gana Trump y él justamente dice, bueno, yo no vine a iniciar guerras, vine a terminar guerras, y se ve esta noticia, ¿no?, que genera suspicacias, ¿no? ¿Cómo ves lo que sucederá con Ucrania? Bueno, a ver, la victoria de Trump reconfigura el escenario geopolítico que se venía gestando, ¿no?, de avance o por lo menos de agudización de la confrontación entre la OTAN y Rusia particularmente, pero los BRICS en general, en un conflicto en Ucrania que parecía no tener salida porque ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder.
Y la victoria de Trump de alguna manera quita o corre el conflicto para otro lado, porque Trump y el esquema de gobierno que expresa Trump no están interesados en continuar esa guerra en Ucrania, no es algo que tengan entre sus prioridades de política exterior, y en ese marco lo que se plantea es, bueno, ¿cuál va a ser la salida para el conflicto en Ucrania? Entonces ahí es donde yo creo que los demócratas, que expresan los grupos de poder denominados globalistas, universalistas, partidarios de la globalización y que están buscando limitar las capacidades de Rusia, romper la alianza entre Rusia y la Unión Europea, lo que van a buscar en estos meses que quedan hasta la asunción de Trump es, por un lado, yo creo, frenar el avance ruso, digamos, mostrar algún tipo de amenaza diciendo que si Rusia avanza o pone un pie más de donde está ocupando actualmente, hay peligro de un conflicto nuclear. Y en el mayor de los casos iniciar una guerra a gran escala. Yo lo veo difícil porque Trump ya dijo que cuando él asuma la guerra de Ucrania va a terminar. Yo creo que Zelensky también debe estar negociando con Trump cuáles son las condiciones, aunque no creo que Trump esté muy dispuesto a escucharlo, muy interesado. Pero bueno, se vienen meses, creo, agitados. Yo creo que hay que ver cuáles van a ser las maniobras de los demócratas y de la OTAN en particular en Ucrania, y en este marco cuál va a ser la respuesta rusa. Ahora, también, digamos, inmediatamente en este tablero geopolítico, uno piensa en China, ¿no? ¿Qué va a pasar con este vínculo entre dos gigantes, entre Estados Unidos y China? Y un Trump que quizás a veces habla y uno dice, bueno, está diciendo esto para las cámaras, se va a enfrentar a China. ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, a ver, yo creo que se habla de que la confrontación con China es parte de algo así como un consenso bipartidista de los demócratas y los republicanos, de la preocupación en torno a el avance de China, la acumulación de capacidades de poder que la hacen hoy uno de los protagonistas principales en el orden internacional. Lo vimos en los últimos días, semanas, cómo China ha hecho alianzas en Medio Oriente, en el territorio africano, también en América Latina y el Caribe. Ahora bien, yo creo que particularmente Trump está más enfocado en un aspecto de la disputa con China que tiene que ver con la recomposición o el reequilibrio en el comercio exterior, porque la preocupación de Trump principalmente es cómo reconstituir el aparato industrial norteamericano fuertemente golpeado con la globalización, ¿no? Claro. Y en esto la culpa principal la han tenido los demócratas y los partidarios de esa globalización, pero las segundas líneas de Trump, que son el estado profundo del Partido Republicano, que son lo que constituye el establishment del Partido Republicano, mucho más ligado al Tea Party, a Texas, a Florida. Claro. Ellos sí, digamos, son continuadores de, por un lado, la doctrina para un nuevo siglo americano de George Bush, y particularmente de la doctrina Monroe, de América para los americanos. Ese núcleo mucho más conservador, mucho más afín a la historia del Partido Republicano, es la que tiene en la cabeza, bueno, reconstituir, darle una fuerte prioridad al NAFTA en la política, o al TMEC, como se denomina ahora, en la política económica, pero sobre todo ajustar clavijas en América Latina y el Caribe. Yo creo que ahí es donde entra la alianza con Javier Milei y la decisión de los Estados Unidos de avanzar en algunos países considerados clave y que ellos consideran que han ido perdiendo en capacidad de influencia. Principalmente podemos nombrar a Chile, a Colombia, a México, por supuesto, y sobre todo a Brasil. Creo que la estrategia en alianza con Javier Milei va a ser recomponer el bolsonarismo, minar la legitimidad de Lula en Brasil para volver a tener un predominio. Bueno, por supuesto, no lo dije, pero se cae, digamos, valga la redundancia, ¿no? Se cae de Maduro. Van a ir por Venezuela, claramente. Ya lo ha dicho Rubio. También, digamos, viejos alfiles como Rex Tillerson también están especialmente preocupados por Venezuela porque ellos han perdido sus negocios con la presidencia de Hugo Chávez, sus negocios petroleros, digo. Entonces yo creo que con la nueva gestión de Trump vamos a tener un gobierno mucho más enfocado en América Latina y el Caribe. Ahora, Sebastián, mencionaba justamente esta política interna a la que apunta Donald Trump. Y vemos un personaje como Milei que, bueno, prácticamente fue a Estados Unidos como a reencontrarse con su ídolo, ¿no? Pero, digamos, más allá de estas identificaciones
que son, digamos, más para titulares de la prensa. ¿Hay realmente una similitud entre lo que propone Milei en Argentina y lo que plantea Trump para Estados Unidos? Bueno, sí, a ver, son las contradicciones que saltan a la vista y es tal cual lo que vos decís, porque si uno escucha la política de Milei defiende, por lo menos en el discurso, un libertarismo, ¿no? Claro. Libertarianismo, pero después en la práctica es un gobierno ultraconservador, digamos, de ultraderecha. Digamos, que propone eliminar el Estado, que propone eliminar impuestos. El discurso de Donald Trump está en las antípodas del de Javier Milei, porque Donald Trump, su discurso y su estrategia está centrada en recomponer las capacidades del Estado norteamericano y para ello utilizar el arma, o como se usa como arma, de los impuestos, de los aranceles, de las sanciones, de los bloqueos. Él quiere reconstituir la industria nacional norteamericana, mientras que Milei está buscando destruirla. Yo creo que ahí es donde, por un lado, tenemos esta pose de Javier Milei, a veces sobreactuando su cercanía a Donald Trump, porque si uno después ve en la práctica, para conseguir la foto de Trump, tuvo que prácticamente venderse al mejor postor, hacer malabares para conseguir esa foto. Porque Milei no tiene línea directa con los Estados Unidos. Las personas que tienen línea directa con los Estados Unidos es principalmente Patricia Bullrich, Luis Petri, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa. Ellos son los que tienen el diálogo con el Comando Sur, con el Pentágono, y son los que Milei va a terminar recostándose para encontrar lo único que Estados Unidos tiene para ofrecer, que son palos, es las armas, la defensa, el narcotráfico, esas cuestiones porque Estados Unidos está en crisis económica, está prácticamente en default, y los pocos dólares que andan dando vuelta, ya Trump los dijo, los va a usar para volver a poner en funcionamiento la economía norteamericana. Entonces, yo creo que ahí es donde Milei está en una encerrona. Sobreactúa su acercamiento a los Estados Unidos por una cuestión necesaria, para sostener su gobierno en Argentina, pero yo creo que es poco lo que Estados Unidos hoy tiene para darle, o está dispuesto a darle a Argentina. Ahora, por otro lado, también lo que le sucedió a Milei es que al principio, cuando se refería a China, ¿no?, sobre todo cuando fue elegido, decía que él no iba a negociar con comunistas, ¿no? Después pasó a elogiarlos y ahora ya se está acercando, no está manifestando. ¿Cómo ves esa relación de acercamiento? Bueno, yo creo que, Javier Milei asumió con un discurso, como vos mencionabas, directamente anti-chino o incluso muy provocador, porque Milei cruzó varias líneas rojas con el gobierno de China, principalmente su acercamiento a representantes de Taiwán, que eso es visto como una línea roja por el gobierno de China, y a su vez, de hecho, él catalogó a Xi Jinping como dictador, asesino, comunista. El gobierno chino es muy pragmático en general en sus relaciones internacionales. Saben que Milei es una anécdota en la historia de la Argentina y que en su visión de que ellos necesitan construir una alianza estratégica con Argentina, lo que buscan es no lesionar las relaciones con el Estado argentino a partir de Javier Milei. Saben que hoy está Milei, mañana puede estar otro, y ellos necesitan fortalecer una relación estructural con el Estado argentino. Ahora, lo que ha cambiado es el discurso de Milei, como vos decís. Yo creo que hay que ver ahora cómo cambia eso con la asunción de Trump. No necesariamente por Trump, sino por la nueva línea de política exterior, de la segunda línea de Trump hacia América Latina. Si esas segundas líneas de política exterior ajustan clavijas y exigen una subordinación total, ahí es donde Milei va a tener que elegir si se subordina a los Estados Unidos a cambio de nada o tiene una política mucho más pragmática y más diversificada, que es lo que está haciendo el mundo básicamente en un contexto de agudización de las tensiones, de crisis. Yo creo que ahí es donde tendremos que esperar a ver cómo reacciona Milei ante esas peticiones de los Estados Unidos. Sebastián, muchísimas gracias por haber estado hoy en el programa. Gracias a vos por la invitación. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado que, por supuesto, nos va a hacer pensar en todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. Para quienes ambicionan el poder, no existe una vía media entre la cumbre y el precipicio, del historiador romano Tácito.
¿No es curioso que un político que llega a la presidencia diciendo que va a hacer grande a su país priorice estar acompañado por personas que por dinero o intereses responden a un régimen implantado en Asia Occidental? La pregunta lógica es, ¿a quién obedece Donald Trump? Dejen sus comentarios y no se olviden de suscribirse y, por supuesto, activen la campanita para seguir recibiendo todas las novedades aquí en El Frasco, Medios sin Cura. El Frasco, Medios sin Cura.